Mi nombre es Ana Patricia García, soy profesora de biología en la Escuela Nacional Preparatoria y presento a mi compañera. Yo soy la doctora América Nitzin Castañeda Sortibrán. Trabajo en el Laboratorio de Genética y Evolución de la Facultad de Ciencias. Y juntas vamos a explicarles esta práctica sobre extracción de DNA como un método fácil y casero. Adelante. Hoy les vamos a hablar de la molécula del DNA o ácido desoxirribonucleico. Esta molécula la podemos encontrar en su forma compactada si estudiamos, por ejemplo, plantas de cebolla y vemos sus raíces. En estas raíces, las células se encuentran en constante división mitótica. Aquí vemos un corte transversal del meristemo apical en el cual se encuentran teñidos los núcleos y en estos núcleos está contenido el DNA. Si viésemos y nos fijáramos muy bien en estos filamentos representan la forma más compactada del DNA a los cuales le llamamos cromosomas. El ácido desoxirribonucleico se encuentra en todos los seres vivos, ya sean plantas, bacterias, animales, hongos, humanos, etc. Si nosotros extraemos el DNA, lo podríamos ver en forma de un moco, como se ven en la fotografía. Esta molécula de DNA tiene organizada toda la información genética que nos conforma y la organiza en forma de genes. Estas secuencias estructuradas en esta información en forma de genes nos da origen a lo que es un organismo. Un óvulo fecundado por un espermatozoide, es decir, un cigoto, posee la información genética que puede dar origen a los distintos tipos celulares. Por ejemplo, las neuronas, células musculares, células intestinales, etc. Y cómo es que si todas estas células tienen la misma información genética, se expresan de diferente manera. Esto lo hace a través de un mecanismo de regulación de la expresión de estos genes, en los cuales unos genes se encuentran encendidos y otros apagados. Si nosotros representamos esta secuencia de genes como secuencias de letras, en este caso nucleótidos, podríamos llenar libros y libros con la información genética. ¿Y cuántos genes tenemos los humanos? Los humanos tenemos aproximadamente 21,000 genes. Aún así, nosotros nos podemos distinguir unos de otros y esto se debe a que hay variantes entre nosotros. Por ejemplo, el sitio que en esta célula lo porta la guanina, en esta otra la adenina. En esta tenemos una timina y en esta tenemos una adenina. De tal forma que estas variantes genéticas entre los individuos forman el 0.1% de las diferencias entre los humanos. Y bueno, ¿esto qué significa? Que las secuencias entre los individuos son 99.9% idénticas. Aún así, nosotros tenemos una diferencia cada 1000 nucleótidos, lo que en realidad se traduce en que tenemos un total de 3 millones de diferencias nucleotídicas entre los individuos y por lo mismo podemos diferenciar a un individuo de otro. Aquí estamos viendo una fotografía de difracción de rayos X que fue tomada por la investigadora Rosalind Franklin y esta fotografía le permitió a ella descubrir cuál es la estructura de la molécula del DNA. En un artículo que trabajó Watson y Crick y fue publicado en la revista Nature, en 1953 describieron esta misma estructura unas páginas antes que la descripción de Rosalind Franklin. Nosotros aquí estamos representando a los nucleótidos como esta secuencia de letras y
esta secuencia de letras, que es adenina, timina, citosina y guanina, las podemos ver ya en su estructura molecular como monómeros, es decir, estructuras que les vamos a llamar como las unidades, que van a conformar este polímero conformado por una pentosa o azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Aquí vemos el azúcar y aquí vemos a las bases nitrogenadas, que son purinas, adenina y guanina, y pirimidina, citosina y timina. Estos monómeros se unen entre sí a través de un enlace fosfodiéster en el cual se unen el carbono 5' de una azúcar con el 3' de la subsecuente por este enlace. Es de tal forma que tenemos una polaridad en estas uniones y esta polaridad es en dirección 5', 3'. Aquí vemos que las cadenas están unidas a través de los nucleótidos, siendo 2 puentes de hidrógenos entre adenina y timina y 3 entre guanina y citosina. Vemos que esta cadena pareciera ser que está de cabeza para representar que son cadenas antiparalelas. Aquí vemos que hay un surco menor y uno mayor en la molécula del DNA y aquí hay una representación de las moléculas. Nosotros obtenemos un grado de compactación de esta molécula de DNA gracias a unas proteínas que son las histonas, las cuales forman un octámero con 2 proteínas H2A, 2 proteínas H2B, 2H3 y 2H4. Y estas proteínas van a formar junto con el DNA que se enrolla alrededor de ellas, van a formar los nucleosomas que los podemos llamar como, o los podemos representar como si fueran las cuentas de un collar de perlas. De tal forma que vamos a ver un grado de compactación de 2 nanómetros a 11, a 30, a 300, a 700 y finalmente en un cromosoma súper compactado, es decir, en la que ya todas estas estructuras se llevaron a cabo para formar este cromosoma mitótico, tenemos un ancho de 1400 nanómetros. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con esta segunda parte sobre la extracción de este DNA casero. Primero vamos a necesitar una fresa o cualquier otra fruta suave, una bolsa de plástico, de preferencia que tenga cremallera, que es como el Ziploc con el cual podemos cerrar la bolsa, pero si no tiene eso, bueno, de todas formas una bolsa de plástico, que solo cerciórense que no esté rota, por favor, porque vamos a poner contenidos líquidos dentro. 2 vasos de vidrio, el que tienen en casa, 2 cucharitas, las que conocemos como cucharitas cafeteras, un poco de jugo de piña, vamos a ocupar un poco menos de medio vaso, entonces para que si pueden conseguir este jugo de piña estaría bien. Si por algún motivo no tienen jugo de piña en casa, bueno, lo pueden sustituir por agua. Una coladera pequeña, de preferencia que tenga los orificios, los poros muy cerrados, un jabón líquido, un poco de jabón líquido, también vamos a ocupar unas cuantas cucharadas, pues va a ser poco. La sal también, vamos a ocupar menos de la mitad de una cucharadita, entonces un poco de sal. Alcohol, vamos a ocupar menos de medio vaso, de preferencia frío, se lo pueden colocar una o 2 horas antes en el refri y después ya lo sacan para utilizar. Y unas pinzas para la obtención de nuestro producto al final. Bueno, a experimentar. Lo primero que tenemos que hacer es medir alrededor de 50 mililitros
de jugo de piña, ¿sale? Tenemos aquí jugo de piña, que es lo que vamos a ocupar. Decíamos que este jugo de piña tiene una enzima, la piña tiene una enzima que es una proteasa. Eso quiere decir que es una enzima que va a degradar proteínas. Se recomienda porque, como ya lo explicó la doctora América, el DNA está empaquetado o está condensado y asociado a proteínas que le permiten que no se enrede toda esa fibra y que se mantenga ordenado dentro de nuestro núcleo. Entonces, este jugo nos va a permitir, la enzima que está en el jugo de piña nos va a permitir que podamos disociar mejor ese DNA. Si no tenemos, bueno, ya les decía que pueden utilizar solamente agua, ¿ok? Pues aquí tenemos, yo ya medí, tengo algo para un pequeño tubo que viene calibrado, y ya puedo revisar que aquí mide 50 mililitros y con eso yo ya medí la cantidad. Si ustedes no tienen un instrumento para medir el volumen, vean, del tamaño de este vaso, que es más o menos el que comúnmente tenemos en casa, alrededor de 250 mililitros, pues vean que 50 mililitros es hasta acá, como un poco más de la cuarta parte del vaso, ¿sale? Lo segundo que tenemos que hacer es agregar 2 cucharaditas de jabón líquido. Entonces, tenemos nuestro jabón líquido, vamos a agregarle 2 cucharaditas. Para eso ocupamos la cuchara que decíamos en el material. Con mucho cuidado. Medimos 1. Y 2. ¿Ok? Entonces vean, vamos a mezclar suavemente, tratando de evitar que se formen burbujas. Obviamente tenemos un jabón líquido y sí se pueden formar burbujas, pero el movimiento tiene que ser un poco suave para no tener tantas burbujas. ¿Ok? Bueno, al inicio no les mencioné, pero bueno, es recomendable también trabajar estas mezclas sobre este plato extendido, por si algo se derrama o algo, pues que lo tengamos aquí en nuestro platito. ¿Okay? Bueno, el siguiente paso es agregarle un poco de sal. ¿Sí? Para eso vamos a ocupar nuestra otra cucharita y vamos a tomar solamente la puntita de sal. Y vean aproximadamente la octava parte de sal, que en realidad es como la puntita de nuestra cucharita, ¿ok? Ya se vio por ahí. Vamos a agregarlo. Y de nuevo vamos a mezclar suavemente. Hay que disolver esa sal, pero de nuevo tratando de evitar formar burbujas. La siguiente, esto va a ser nuestra mezcla de extracción. Vamos a ponerlo tantito de un lado, de otro lado. Y ahora continuamos con nuestra fresa. Vamos a colocar nuestra fresa dentro de una bolsita de plástico. ¿Sí? Decíamos que hay que ver que no tenga orificios. Vamos a colocar la fresa. Aquí tenemos una fresita. Vamos a quitarle el tronquito de la fresa. Colocamos aquí dentro de la bolsa y luego vamos a agregar nuestra mezcla de reacción, que es de lo que teníamos en el vaso anterior. Con mucho cuidado lo agregamos. Vamos a retirar el aire de la bolsita y con mucho cuidado sobre nuestro platito vamos a apachurar nuestra fresa. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado, sobre todo las que tienen uñas largas, para que no vayamos a romper la bolsa. El DNA está dentro de las células y lo que necesitamos es obtener, disociar todas esas células, como macerarlo lo más que podamos y que queden libres la mayor cantidad posible de nuestra
de nuestro tejido para obtener el DNA de las células. ¿Okay? Entonces ahora vamos a colar. Aquí tengo la coladera que pedimos, estas pequeñas con orificios muy cerrados. Entonces con mucho cuidado vamos a colar nuestro contenido. Vean que la parte líquida va atravesando y todo el tejido que no pude macerar bien, pues va a quedar aquí arriba. Con la ayuda de una de las cucharas, puedo ayudarme para que pase la mayor cantidad de el filtrado por mi coladera. Ya que hayamos colado, pues vamos a ver que aquí arriba quedan estos tejidos. Esto lo vamos a dejar a un lado, eso ya no nos va a servir. Y solo lo de aquí, lo voy a poner en otro vaso. Y bueno, solo esto que logramos filtrar es lo que de donde vamos a obtener el DNA. Hasta este momento yo espero que aquí ya esté mi DNA, pero el DNA es muy delgadito. Si nosotros estiráramos el DNA de una célula, mediría alrededor de 2 metros. Sin embargo, sería un hilo muy, muy delgado. Entonces yo ahorita pues no lo puedo ver, ¿no? Ahí no se alcanza a ver, pero se supone que ahí está mi DNA. Para poder verlo, visualizarlo, necesito otra vez condensarlo un poco y para eso me va a servir el alcohol frío. ¿Okay? Voy a dejar caer, mucho cuidado, el alcohol, de preferencia dejándolo caer, vean así, las paredes de mi vaso. Más o menos vamos a colocar el mismo volumen que tenía mi filtrado, lo voy a colocar para para hacer 2 fases, ¿sale? Entonces aquí tengo mi fase acuosa y aquí tengo mi fase del alcohol. Entonces aquí tengo agua, bueno, agua y jabón y el DNA, y aquí tengo mi alcohol. Entonces, no sé si alcancen a ver, espero que sí, sobre se alcanzan a ver esa parte como blanquecina, ¿ya vieron? Esa parte blanca, miren qué tan bonito se ve. Pues justo es, chicos, esto es mi DNA, ¿vale? Eso que se alcanza a ver ahí, miren, quedó tan bonito, es mi DNA. Bueno, no mío, es de la fresa, ¿vale? Lo que me está permitiendo entonces el alcohol es que esas fibras tan delgadas que están aquí abajo y que no las puedo ver a simple vista, que esas fibras de DNA se junten y entonces se queden en la parte superior, ¿sale? Por último, recuerden que por ahí en el material se pedía estas pinzas. Las pinzas me van a permitir tomar un poquito de este DNA y explorarlo. Este es el DNA, las fibras de DNA de la fresa. Les agradecemos, gracias por ver este video.